de lleno en el tercer bloque de Laburantes. Está con nosotros Mariano Cardelli, es, como les decía, el director de la carrera de Seguridad Social de la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Bueno, ayer fue uno de los grandes temas que el presidente abordó en su discurso en el Centro Cultural Kirchner. Habló del sistema previsional de la Argentina, habló de la seguridad social, dijo que era deficitario y que así no era funcional, y dijo que iba a haber reformas. No se habló mucho de cuáles iban a ser las reformas, pero si te parece, repasamos lo que decía el presidente y después avanzamos un poco en el análisis. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados. El año pasado creamos la pensión universal al adulto mayor para que todos los mayores de 65 años tengan un ingreso asegurado. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. ¿Por qué? En la Ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto, pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos al mismo tiempo. Eso es justo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Hasta que esa reforma entre en vigencia, vamos a presentar algunas propuestas para la transición. Propuestas para la transición, hablaba el presidente. Algo de eso adelantó el jefe de gabinete, Marcos Peña. Dijo que las jubilaciones van a dejar de aumentar en torno a un cálculo que desde el año 2009 genera 2 aumentos por año. Permitime un paréntesis, corregime si no es así, Mariano. Las jubilaciones estuvieron por encima de la inflación casi siempre, aún más que los mejores sueldos industriales, en proporción, estoy diciendo. En proporción le ganaron más la carrera a la inflación desde 2009 hasta acá que los mejores sueldos industriales. Eso dejará de ser así y correrán detrás de la inflación. Eso fue un poco lo que anunció Marcos Peña. Hablan de dotar al sistema de mayor equidad, de darle razonabilidad y sustentabilidad, pero en definitiva lo que están proponiendo es un ajuste. ¿Estoy equivocado? No estás equivocado para nada. No sé por dónde empezar porque son muchas las cuestiones que en ese poquito tiempo que habló que aborda. Primero en relación a que el sistema es deficitario. El sistema se convirtió en deficitario a partir del año pasado, ¿no? Porque era una política de Estado que el sistema se vaya alimentando de recursos del Tesoro Nacional justamente porque se aumenta la cobertura, que el propio presidente dice que está orgulloso de la cobertura que tenemos. Entonces era una política orientada a la integración de personas. Entonces no se puede hablar de que el sistema era de por sí deficitario porque permitió a mucha gente integrarse que antes no estaba integrada. Y así todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES logró tener una suma de 770.000 millones y ahora ya reducía en casi 200.000 millones desde el año pasado. Entonces, lo fueron a rifar a Bahrein el año pasado la vicepresidenta de la Nación. Exactamente. O sea que podemos decir que el sistema es deficitario desde el año pasado. También podemos decir que la reforma previsional en realidad no es de ahora, ya empezó con la propia reparación histórica,
cuando se incorpora la pensión de solidaridad, que también el presidente la coloca como un logro, que puede ser visto como un logro en el sentido que por primera vez tenemos una pensión inclusiva, pero con características donde les baja el estándar a las personas que adquieren la pensión, porque tienen un 80% del ingreso, cuando antes con la moratoria lograban el 100% del ingreso, salvo el descuento que se le hacía por pagar la moratoria. Y después, además que en el caso de las mujeres, se ven perjudicadas porque recién pueden tener la pensión a los 65 años, cuando la moratoria podía adquirirse a los 60. O sea que ya hubo un primer paso de suba de la edad jubilatoria. Y después tenemos que decir también que el problema del déficit del sistema previsional también está atado a las circunstancias laborales. Evidentemente hubo el año pasado una baja de salarios, una baja en el nivel de empleo, y eso impacta directamente en el sistema previsional. Y si esto se recrudece, el sistema previsional va a sufrir aún más. Y si se toman las medidas, y no quiero dejar de concatenar una cosa con la otra, si se toman las medidas de reforma laboral que se están planteando, la baja de indemnizaciones, los convenios por empresa, las no sanciones por retención de aportes por empleo negro que se quieren eliminar, que se denomina el blanqueo, ¿sí? Va a terminar también reduciéndose los ingresos provisionales, porque al bajar el salario o al bajar el nivel de empleo negro o no sancionar a quienes no hacen los aportes correspondientes, indudablemente va a sufrir el sistema previsional. Con lo cual podemos prever que con el conjunto de medidas se va a agudizar el déficit. Y en relación a lo que vos me preguntabas del ajuste jubilatorio, sí, se plantea una diferencia en relación a la fórmula de ajuste. La fórmula de ajuste anterior fue una fórmula muy virtuosa en momentos de crecimiento económico, porque estaba atado a la evolución de los convenios colectivos y de la recaudación impositiva. Entonces, obviamente, si subía los salarios de convenio y la recaudación, eso generaba un aumento en la recaudación que está atada fundamentalmente al consumo. Exactamente. Si subía el consumo, subía en definitiva los saberes y en mayor medida permitía la fórmula que lo que ocurría con la inflación. Esto se invirtió y ahí estaba el déficit del problema de la fórmula, que si en épocas de recesión esto baja, ¿no? Y que fue lo que ocurrió el año pasado, que estuvo por debajo de la inflación. Ahora lo que se pretende es ajustarlo a la inflación. Pero esto tiene un problema muy serio que era lo que permitía la fórmula anterior, que si el país mejoraba, si el país crecía, los jubilados que están tan rezagados en sus saberes de hace mucho tiempo y que lograron una recomposición, iban a poder seguir subiendo esa recomposición para tener haberes cada vez más dignos. Crecía su participación en la torta general. Exactamente. Ahora es imposible. Ahora eso no va a pasar ni aún creciendo el país. Es regresivo. Van a crecer mucho algunos, pero los jubilados siempre van a estar corriendo la inflación. Exactamente. Si hay una inflación de tasa cero, bueno, no habrá movimiento y en definitiva, si un jubilado es pobre, seguirá siendo pobre siempre, ¿no? Eso es lo que plantea de algún modo ese esquema que ayer comunicaba Marcos Peña. Y un dato duro, si se hubiera aplicado esa fórmula desde el año 2009, hoy en día las jubilaciones serían de un poco más de 5.000 pesos la jubilación mínima. Con lo cual vemos que aún creciendo el país como creció en los años anteriores, cómo hubiera impactado negativamente los saberes provisionales. Me queda un minuto, Mariano, pero el presidente hablaba, celebraba, autocelebraba de algún modo la reparación histórica. La reparación histórica estuvo atada a lo que cualquiera de nosotros, que con mucho esfuerzo paga los impuestos permanentemente, declara todo lo que tiene, paga por lo que tiene, paga por su auto, paga por su casa, si tuviésemos la suerte de tenerlo, es un desfalco para todos y cada uno de nosotros. Que personas, en su gran mayoría millonarias, muchas no personas físicas, sino personas jurídicas, la gran mayoría, hayan podido blanquear dineros que muchas veces estaban en el país en negro o muchas veces estaban fuera del país, sin siquiera traerlo. Caso tal vez más flagrante, el del hermano del presidente, que originalmente en la ley estaba impedido precisamente por ser el hermano familiar de un funcionario y que después por decreto se corrigió y se le permitió. A eso estuvo enganchado la ley de reparación histórica. ¿Fue tan bendita como el presidente dice? No, para nada, no cumplió los objetivos que se plantearon inicialmente. Los reajustes estuvieron alrededor del 50% de lo que se había prometido. Y además, como vos decís, tuvo otras incorporaciones, además del blanqueo incluso que habilitan ahora la reforma previsional. Porque al declarar la emergencia permite que esta reforma se pueda hacer
por decreto permiten la formación de esa comisión para cambiar el régimen previsional y claramente que discrepamos con la posición del presidente en relación a que corrige las inequidades del sistema. Si bien estoy en desacuerdo de que lo que él plantea como inequidades sean tales, pero creo que lo que se pretende en el nuevo régimen, que entre ellos está la incorporación nuevamente de un segmento de capitalización individual para los altos saberes jubilatorios, con lo cual se va a crear un segmento de jubilaciones de primera y el resto van a ser jubilaciones de segunda, que van a ser administradas seguramente, suponemos, por entes privados, como pasó con las FJP, y también se prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya se empiezan a escuchar ideas también de la posibilidad de incorporación de entes privados para su administración. Nuevamente los fondos del ANSES administrados por empresas públicas, rifándolos, por ejemplo, en bonos de deuda de cualquier lugar del mundo. Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te vamos a instituir seguramente como una voz autorizada permanente de este programa, porque en muy breve tiempo nos has explicado muy claramente lo que bueno, se entrevé, dejó el discurso del presidente en los últimos días. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Seguimos, una breve pausa y seguimos en Laburantes.